podían ser estas como consecuencia de una sobrecarga hídrica o como consecuencia de la privación de agua. Entonces, esto iba a provocar alteraciones, obviamente, en el sistema de regulación de la concentración tanto de agua, pero no podemos olvidar a los electrolitos. Entonces, ahora vamos a ver lo que corresponde un poquitito, no vamos a entrar a profundidad, porque la parte de electrolitos, manténganla abierta por favor, porque la parte de electrolitos no es parte de la asignatura, eso van a ver en cirugía el próximo año. Entonces, simplemente mencionar que existe una relación muy estrecha entre lo que corresponde al equilibrio tanto del agua como de los electrolitos. ¿Y esto a qué se debe esta relación tan estrecha? Esta relación estrecha se debe a que el sodio es una molécula osmóticamente activa. ¿Qué quiere decir que el sodio sea una molécula osmóticamente activa y que participa además de manera directa en lo que corresponde el mantenimiento de la homeostasis del agua, del equilibrio hídrico? Significa que el sodio es capaz de jalar agua. Entonces vamos a ver enseguida qué es ósmosis y ahí vamos a ver que existen algunas moléculas, el sodio, las proteínas, la glucosa, que son osmóticamente activas. Entonces, cuando estas son eliminadas, cuando estas están en exceso en algún lado, lo que hacen es jalar agua automáticamente. Esa es una propiedad de estos compuestos. Entonces, cuando hablamos de equilibrio hidroelectrolítico, automáticamente tenemos que hablar del volumen del líquido, el volumen del agua. Ya sabemos dónde está, qué cantidad de agua hay en nuestro organismo, dónde está almacenada, cómo se distribuye. Tenemos que hablar de la osmolalidad, que vamos a ver enseguida, que la osmolalidad se define como la cantidad de partículas solutas que están diluidas en agua, en un solvente. También se tiene que hablar de la concentración de iones individuales. Y aquí esto, ¿por qué es tan importante? Porque ya sabemos que en el espacio intracelular predomina el potasio, mientras que en el espacio extracelular, más bien el electrolito que predomina es el sodio. Entonces también es importante. Y finalmente, no podemos dejar de lado el pH de nuestro organismo. De manera fisiológica, cada día, bajo las tres modalidades de ingreso de agua, ingresa a nuestro organismo 2.5 litros de agua, en promedio. Entre 6 y 15 gramos de cloruro de sodio y cantidades mucho menores de potasio, hidrógeno, calcio, bicarbonato y fosfato. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en estos elementos el ingreso tiene que ser igual a la pérdida, porque si no, vamos a comenzar con problemas de deficiencias o con problemas de excesos. Entonces, hipo o hiper, situaciones de hipo o hiper. Muy bien. Ahora sí, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis se define como el paso del agua a través de una membrana semipermeable. La pregunta del millón: ¿de dónde a dónde pasa
el agua. ¿Dónde hay más luto? Donde hay menos solutos o donde hay más solutos. El agua siempre va a acompañar donde hay más soluto. De donde hay menos soluto A donde hay más soluto. hay más soluto. De acuerdo. Perfectamente definido. Entonces, la ósmosis es el paso del agua a través de una membrana semipermeable de menor a mayor concentración. Siempre de menos a más. ¿Hasta cuándo va a pasar el agua? Hasta cuando se equilibre. Hasta lograr el equilibrio. Así se define ósmosis. Entonces, aquí nosotros tenemos una membrana semipermeable. Aquí tenemos mayor cantidad de solutos, por lo tanto, esta es mayor concentración y esta es menor concentración. Entonces, como el agua es permeable por esta membrana, el agua va a comenzar a pasar hasta que las concentraciones se igualen. Hasta que las concentraciones se igualen. ¿Está comprendido? ¿Sí? ¿Seguro? Para darles un ejemplo, yo sé que es un ejemplo tonto, pero es la forma con la que después yo les voy a hacer recuerdo de esto. ¿Nos gusta tomar café? Sí. ¿Con cuántas cucharillas de azúcar? Sin azúcar. ¿Con cuántas? Con 3 cucharillas de azúcar. Pues a ti te gusta con 3 cucharillas de azúcar y a ella le gusta sin azúcar. Muy bien. Vamos a suponer para ti que esta mañana te has levantado tarde, pero pues no puedes salir de tu casa sin tu cafecito, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Te has levantado tarde, te has despertado tarde, inmediatamente lo primero que haces es ir a la cocina, pones el agua a hervir para tomar tu café. No sales de tu casa sin café. Bueno, resulta que mientras tanto te duchas, te vistes, todo perfecto. Llegas a la cocina, te sirves el café, las 3 cucharillas de azúcar y agarras la caldera. Pero la caldera solo alcanza para media taza de café. ¿Cómo está tu café? Súper dulce. ¿Pero por qué está súper dulce? Si a ti te gusta tomar el café con 3 cucharillas de azúcar. Porque no tenemos la cantidad suficiente de agua. Entonces, de esto que es ósmosis, podemos también sacar otro concepto que es súper importante. Absoluto y relativo. ¿Qué es absoluto? No. O sea, son 2 conceptos que los vamos a aprender, ¿sí? Absoluto quiere decir real, quiere decir verdadero, mientras que relativo quiere decir falso, aparente, más que falso, ¿sí? Entonces, en el caso de tu taza de café, ¿qué es absoluto? ¿Qué es real? La cantidad de azúcar. No. ¿Cómo está tu café? Súper dulce. ¿Pero por qué está súper dulce? ¿Porque ha aumentado la cantidad de azúcar? ¿O porque ha disminuido la cantidad de agua? Entonces, ¿qué es verdadero? El agua. La disminución en la cantidad de agua es absoluta. Y como consecuencia de la disminución de la cantidad de agua, ¿qué es aparente? La cantidad de azúcar. Aparentemente hubiera aumentado la cantidad de azúcar. ¿Por qué? Porque está más dulce.
¿Está comprendido? Siempre, siempre una disminución o un aumento absoluto produce su contrario relativo. Siempre. Aquí el problema es determinar qué es absoluto y qué es relativo. Y este ejemplo les voy a poner con un caso concreto. ¿Han escuchado ustedes de una prueba de laboratorio que se llama hemograma? Dentro del hemograma hay una parte que se llama fórmula leucocitaria. Y esta fórmula leucocitaria, ¿qué es lo que hace? Determina la cantidad de porcentaje de las células blancas, de los leucocitos. Y cuando hablamos de leucocitos, hay dos que se encuentran en gran cantidad, porque los otros están 4, 7, máximo 3, hay uno que está 0.5. Entonces, pero hay dos que están en gran cantidad, que son los neutrófilos, 45% aproximadamente, y los linfocitos, que tienen un porcentaje del 30%. Entonces, si como consecuencia de un proceso infeccioso suben los neutrófilos, ¿por qué? Porque son células de defensa, entonces va a haber una neutrofilia absoluta, vamos a tener una linfopenia relativa. No se olviden que la fórmula generalmente es porcentual. Entonces no puedo tener 150 neutrófilos y al mismo tiempo tener 10 linfocitos. ¿Por qué? Porque ya no sería porcentual, ya sería, no sé, ya tendríamos más de 100 células. Entonces, siempre un aumento absoluto produce una disminución relativa. O al revés, una disminución relativa me produce un aumento absoluto. Muy bien. Bueno, entonces esa es la ósmosis. Ahora, si nosotros hablamos de ósmosis, hemos hablado de concentración de solutos en agua, en un solvente. Hemos hablado de concentraciones, de soluciones. Y estas soluciones pueden ser de tres tipos. Pueden ser soluciones isotónicas, pueden ser concentraciones o soluciones hipotónicas, o pueden ser soluciones hipertónicas. ¿A qué se referirán las soluciones isotónicas? ¿Qué quiere decir iso? Igual. Iso significa igual. Entonces, una solución es isotónica cuando tiene ¿qué? No, ese es un error. Una solución isotónica no tiene igual cantidad de soluto y de solvente. No. Tiene la misma cantidad de cuerpo humano, pero Tiene la misma concentración iónica del cuerpo humano. iónica que el cuerpo humano, que los líquidos corporales. Esa es una solución isotónica. Entonces, si nosotros vamos a administrar, porque aquí vamos a jugar con sueros, con soluciones parenterales, ya no vamos a decirles sueros, porque si no vamos a confundir con el suero sanguíneo. Vamos a llamarlas ahora, el nombre que deberían tener son soluciones parenterales. Son los sueros que venden en la farmacia. ¿Sí? Entonces, estas soluciones parenterales pueden ser isotónicas, hipotónicas o hipertónicas. De los tres tipos. ¿Y por qué tenemos que conocerlas?
porque tienen cloruro de sodio, tienen glucosa o tienen proteínas. ¿Y qué hemos dicho de estas tres moléculas? Que son osmóticamente activas. Entonces, ¿qué significa que sean osmóticamente activas? Que van a producir ósmosis. Van a provocar movimiento del agua a través de las membranas. Entonces, vamos a hablar primero de la más facilita, que es la isotónica. ¿Cómo estaba definida una solución isotónica? Es la misma cantidad de iones que el cuerpo humano. No hablaremos de iones, hablaremos de solutos, porque la glucosa no es un ion, las proteínas no son iones. Entonces, las soluciones isotónicas tienen la misma concentración de soluto que los líquidos corporales, que el plasma sanguíneo, porque ahí es donde vamos a administrar esta solución vía parenteral. Muy bien, entonces, si yo tengo una taza de café con 3 cucharillas de azúcar y estoy administrándole al paciente otra taza de café con 3 cucharillas de azúcar, vamos a tener lo que se conoce con el nombre de gradiente de concentración. Le estoy aumentando una solución diferente ¿no? ¿Va a cambiar el sabor de mi café? No. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mi café con 3 cucharillas de azúcar. Y estoy aumentando café con 3 cucharillas de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Solamente me va a aumentar el volumen. Solamente me va a aumentar el volumen. No me produce osmosis, no me produce movimiento del agua. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma concentración de azúcar. ¿Está comprendido? ¿Sí? Esas son las soluciones isotónicas. Un ejemplo de solución isotónica, el suero fisiológico, que es cloruro de sodio al ¿cuánto por ciento? ¿Quién sabe? 0,9%. ¿Qué quiere decir? Que hay 9 gramos de cloruro de sodio en 1 litro de agua. Y no son iguales. 9 gramos no puedo comparar con 1 litro de agua. Entonces no es concentración de soluto y solvente. Aquí la comparación está entre la concentración de la solución y la concentración de los líquidos corporales. Entonces, las soluciones isotónicas no producen ósmosis. 2. Si tenemos clara la definición de isotónica, ¿qué será para ti hipotónica? Que hay menos concentración de solutos en los líquidos corporales. No. ¿Qué será hipotónica? Acabamos de decir que es iso. ¿Qué será hipo? Vamos a tener más concentración dentro de la célula. No hablaremos de la célula. ¿Por qué? Porque las soluciones se administran al plasma, a la sangre. Entonces, una solución es hipotónica, y aquí está tu error, porque estamos hablando de la solución. La solución es hipotónica de su compañero. Si la célula se hincha, es decir, que le hemos administrado una solución hipotónica,
menos concentración de soluto en el plasma, entonces el agua va donde hay más soluto, hasta que llega a la célula. La célula se hincha, se hincha, se hincha, va a provocarme un cambio en el potencial de membrana y finalmente puede explotar. En cambio, si es que deshidratamos demasiado a la célula más bien se arruga. ¿Está comprendido? Por este motivo es que no podemos poner agua pura en una solución directamente a la sangre, porque lo que vamos a provocar es ósmosis. El agua no tiene solutos. Entonces le ponemos agua y ¿qué es lo que va a suceder? Que este exceso de agua va a entrar a los eritrocitos, se va a producir hemólisis. ¿Cómo se mantiene la osmolalidad? Así se llama. Este equilibrio osmótico se llama osmolalidad. El mantenimiento del equilibrio osmótico es un proceso integrador en el que participan el aparato respiratorio y cardiovascular, que tiene un control neuronal y va a tener una respuesta rápida. Cuando hablamos de rápido, estamos diciendo en minutos o máximo horas. En cambio, la segunda respuesta es una respuesta renal y conductual, que tiene un control endocrino y es una respuesta lenta, muy lenta. Estamos hablando de días o incluso pueden ser semanas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el aparato respiratorio y cardiovascular? Entonces, como consecuencia de una disminución del volumen sanguíneo, si disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la presión arterial. Entonces, ¿el organismo se queda feliz y contento? No, va a comenzar a mantener la osmolalidad, a tratar de mantener primero con el aparato respiratorio y cardiovascular. ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí están los receptores de volúmenes en aurículas y varoreceptores carotídeos y aórticos. ¿Qué van a hacer estos varoreceptores en el arco aórtico y los senos carotídeos? Van a mandar un mensaje y van a decir que el corazón comience a latir más rápido. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aumentar el volumen lumínico. ¿Y qué más van a hacer? Me van a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué es lo que va a provocar esto? Dos cosas. Lo vamos a ver después de este sistema. ¿Qué es lo que va a provocar? Vasoconstricción. Y si disminuye la luz del vaso, aparentemente aumenta el volumen circulante. ¿Por qué? Porque la cañería por la que está pasando la sangre se hace más delgadita. Entonces, aparentemente hay un aumento, estamos engañando al organismo, de que hay un aumento del volumen circular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Estos varoreceptores van a activarme al sistema renina, angiotensina, aldosterona. Hay una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué hace este sistema? Lo primero, vasoconstricción. ¿Qué más va a hacer? Me va a provocar una retención en la filtración renal de sodio. ¿Y qué tipo de no es molécula, qué tipo de elemento les he dicho que es el sodio? Aparte de eso, químicamente, ¿qué tipo de elemento es el sodio? Osmóticamente activo. Entonces, si este sistema
unidades de sodio y el sodio no puede irse con la orina, se retiene. ¿Quién más se va a retener? El agua. Este sodio retenido me va a jalar agua y el agua no se va a eliminar, sino que se va a retener. Va a haber un aumento del volumen circulante, pero ahora ya no es aparente. ¿Por qué? Porque el agua no se va a ir a través del riñón. Entonces, realmente vamos a tener un incremento en el volumen de agua en nuestro organismo. Y aquí tenemos la segunda parte, la respuesta renal y conductual. Es una respuesta endocrina, lenta, donde actúa en los osmorreceptores en el hipotálamo. Estos osmorreceptores son receptores para determinar la presión oncótica, para determinar la osmosis del plasma sanguíneo. Entonces, si determinan que hay un incremento en la osmosis, en la presión osmótica, hay un incremento en la concentración de solutos, automáticamente estos van a liberarme también hormona antidiurética. ¿Y qué hace la hormona antidiurética? Me libera estas acuoporinas, estos poros para el agua, y el agua regresa a circulación sanguínea. Pero además va a provocar que tengamos sed. Entonces, si nosotros tenemos sed, hagámosle caso y bebamos agua. Quiere decir que todo este mecanismo se ha activado. Conducta. Hay un cambio en la conducta. Hay un aumento en la sed. Y si nosotros tomamos agua, vamos a tener un incremento del volumen de líquido intra y extracelular. Y si nosotros tomamos agua, el volumen circulante aumenta y la presión también aumenta. ¿Está comprendido? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo actúa la vasopresina? Aquí está facilito. Se trata de una hormona polipeptídica que se sintetiza en los núcleos paraópticos y paraventriculares. ¿De qué glándula? Hipófisis. No. Se almacena en la hipófisis. Hipotálamo. Hipotálamo. Del hipotálamo. Se sintetiza en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo y se almacena en la hipófisis. ¿Qué produce liberación de hormona antidiurética o vasopresina? El aumento de la osmolalidad plasmática, el aumento de la concentración de solutos en circulación sanguínea. La disminución de la presión arterial. ¿Por qué? Porque hay pérdida de volumen. Las náuseas. ¿Por qué? Queda de tarea para el jueves. El dolor y el estrés. Porque estas son facilitas. Aumento de la osmolaridad plasmática. Aumentan los solutos. ¿Por qué? Porque disminuye la ingesta de agua. Disminuye la presión arterial. Porque se ha perdido el agua por transpiración, por ejemplo. ¿Pero por qué estas situaciones? Náuseas, no estoy diciendo vómitos, porque si fueran vómitos, se pierde agua. Náuseas, dolor y estrés también me producen liberación de la vasopresina.
¿Cuál es la célula sobre la que tiene acción? La célula diana de la vasopresina son las células del túbulo colector. Actúa a nivel de las células del tubo colector. ¿Y qué es lo que va a hacer? En estas células del tubo colector, en el citoplasma, existen estas proteínas que se llaman poros para el agua o aguas, pero en una cantidad muy reducida. Entonces la vasopresina lo que hace es sacar más poros, de manera tal que el agua pueda regresar. Entonces, estos poros va a provocar la apertura de poros, la aparición de poros en la membrana, en las membranas de las células del túbulo colector, y la célula se vuelve permeable al agua. Y el agua regresa hacia la circulación sanguínea. Y por lo tanto, si le quito agua a la orina se concentra. ¿Está comprendido? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Una pregunta de la Sí. tarea tenemos que buscar por qué la liberación de vasopresina causa náuseas. No, al revés. ¿Por qué las náuseas? ¿Por qué el estrés? ¿Por qué el dolor produce liberación de vasopresina? Porque estos son los estímulos. ¿Qué me estimula la liberación de vasopresina? El aumento de la osmolaridad y la disminución de la presión arterial, pero también las náuseas, el dolor y el estrés. Muy bien, aquí vamos a quedar. ¿Qué es lo que nos queda? Estoy yendo un poco lento en esta parte, porque son conceptos nuevos. ¿Sí? Alteraciones del volumen hidroelectrónico.